Buenas, mi nombre es José Misael Jiménez, matrícula 216-4371. Voy a estar poniéndole sobre los métodos numéricos. Va la redundancia, la materia es laboratorio de métodos numéricos. Sobre la universidad, es Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. En este caso, para comenzar con la definición de método numérico. Tenemos entendido que los métodos numéricos son un conjunto de operaciones matemáticas utilizadas para encontrar la solución numérica aproximada a un problema con cálculos puramente aritméticos que también pueden llegar a ser lógicos, ayudados de otros tipos de herramientas como algoritmos, etc. Se puede decir que simplemente esto tratan de hacer una serie de cálculos para acercarse a lo más posible a un resultado con una precisión más o menos razonable o buena o cercana a una X realidad. Entonces debemos tener en cuenta que los métodos numéricos utilizan ingeniería para facilitar la solución de problemas que requieren grandes cantidades de cálculo y ahorrar tiempo. El método con computación y sin computación y la diferencia que hay entre estas. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto se diferencia en su implementación a un uso de dichos métodos, teniendo en cuenta que en la antigüedad, cuando no se tenía ningún método de computación, la forma en que se trabajaba era más engorrosa, más complicada, mientras que con las tecnologías actuales se pueden hacer operaciones más fáciles, rápidas, de manera que sean más sencillas, ahorrando tiempo, esfuerzo, hasta cierto punto. Eliminando también parte de las fallas humanas en el sentido aritmético, mientras que la formulación o los datos estén correctos. Se debe de aclarar. También en este caso, también tenemos que tener en cuenta que estas soluciones suelen pasar por un grupo de fases. Las tres fases de la solución de los problemas normalmente son divididas en distintas fases, como podemos ver, la formulación, que es la exposición profunda de la relación de un problema con las leyes fundamentales, teniendo en cuenta que la primera fase antes de la computación se entendía que era donde se explicaba brevemente las leyes fundamentales, por eso que van una agarrada de la otra. En la fase número 2 tenemos que la solución. Esta normalmente trabaja con los métodos numéricos fáciles de utilizar o métodos muy elaborados que son con frecuencia complicados para hacer manejable el problema. Eso se puede ver de distintas vertientes. También tenemos que esto en la interpretación, da paso a la interpretación, perdón, siendo la facilidad de efectuar los cálculos que permite pensar de acuerdo a lo presentado y desarrollar la intuición. Se puede estudiar la sensibilidad y el comportamiento de los números en un sistema. Continuamos. Entonces, los métodos numéricos y la práctica en la ingeniería. Tenemos que entender que los métodos numéricos se adaptan según en qué lo estemos aplicando. Esto puede tener diferentes tipos de vertientes. Anteriormente les mencionaba las tres bases de las diferentes fases que puede llegar a pasar para una solución. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la ingeniería siempre ha estado rodeada de diferentes tipos de incógnitas, problemas que se pueden llegar a resolver a través de estas metodologías, siendo una solución por diferentes métodos, en este caso el método numérico, proporcionando una serie de puntos positivos que colaboran con una mejor comprensión de los fenómenos, teniendo un balance entre el tiempo, costo y calidad. También tenemos que tener en mente que esto, aplicado en la ingeniería, practica un proceso eficiente teniendo en cuenta la optimización de un sistema de procesos, optimización de una función o varias funciones y de los recursos que se tienen siendo limitados. También tenemos que tener en cuenta otro tipo de factores que entran en un grupo de métodos que se pueden llegar a implementar, siendo métodos analíticos, que suele ser uno de los más típicos, que estos siempre están para permitir resultados semiexactos, con problemas propuestos, de los algoritmos que se basan en una solución informática, de los normalmente problemas matemáticos. También eso llega a tratar traducciones en dichos problemas operacionales o elementales
También controlar el error asociado a cálculos numéricos, normalmente suele ser eso, errores humanos. También métodos gráficos que normalmente utilizan aproximaciones de una raíz o ecuación que consiste en graficar funciones. Y la vieja confiable, calculadoras y reglas de cálculo que teóricamente suelen ayudar a resolver problemas complicados en la práctica de cálculos normales, manuales, pero normalmente estos tienen, como mencioné anteriormente, en uno de los puntos, suelen ser lentos, tediosos y pueden surgir equivocaciones en el mismo. Esto es toda la exposición. Espero que ha sido de su agrado y de su gusto y feliz resto del día, tarde o noche. Gracias.